del Comité de Ética de la Asamblea Nacional. El día 26 de noviembre del 2021, de la denuncia presentada por la asambleísta Joana Moreira en contra de mi persona por presuntos hechos de diezmos grabados en un audio por parte de una de las testigos de la asambleísta Joana Moreira, de nombre Alexandra Mayanque, quien laboraba en la oficina de mi curul de asambleísta. Esta comisión está integrada como su presidente, señor segundo José Chimbo, Marjorie de Los Ángeles Chávez, Macías, Dalton, Emory Basigalupo Buenaventura, Luisa Magdalena González Alcíbar y Freddy Ramiro Rojas Cuenca. Ustedes, como máxima autoridad de juzgamiento de los asambleístas, van a ser testigos de los atropellos a la norma constitucional, a las normas orgánicas, a las que debieron someterse los miembros de la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional para emitir esta resolución, pero lamentablemente la mayoría de la comisión han violado las normas constitucionales y normas orgánicas que voy a exponer. La asambleísta Joana Moreira presenta una denuncia en mi contra por haber supuestamente incurrido en la prohibición señalada en el numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice, artículo 163, numeral 4, percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas, que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo. La conformación del Comité de Ética violenta el artículo 75, numeral 7, letra K del reglamento del Comité de Ética, que dice, ser juzgado por una jueza o un juez independiente, imparcial y competente. Este procedimiento de juzgamiento por parte de la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional debe someter a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al reglamento de la Comisión de Ética y subsidiariamente al Código Orgánico Administrativo. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo al artículo 228 de la Constitución de la República, somos servidores públicos por elección popular y como tal se debió aplicar el artículo 19 del Código Orgánico Administrativo, que dice, los servidores públicos deberán resolver por afecto o desafectos que supongan un conflicto de intereses o generen actuaciones incompatibles con el interés general. Los servidores públicos tomarán sus resoluciones de manera autónoma. Este comité también violenta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece dos deberes del Estado, que son que no puede condenar a ninguna persona si no existe prueba plena y suficiente de responsabilidad. Si existe duda razonable, debe ratificarse su inocencia. En este proceso no existe prueba plena que justifique las acusaciones aseveradas en la denuncia presentada por la interpelante. El Estado, por medio de las autoridades públicas, no puede condenar
informalmente a una persona emitiendo juicios de valor anticipados y contribuyendo a formar una opinión pública, violentando la honra del individuo mientras el ciudadano no haya pasado por un juicio previo para determinarlo. Estos dos deberes están relacionados con la competencia del juez y en su calidad de imparcial, él debe conocer el proceso sin ningún criterio personal o ideas preconcebidas previo respecto a la responsabilidad del imputado. Para que una persona sea considerada culpable en juicio debe quedar absolutamente clara su responsabilidad en prueba suficiente, no en prejuicios, opiniones de terceros, incluso de coimputados, sino de un razonamiento objetivo y lógico. Caso Suárez Rosero versus Ecuador, sentencia del 12 de noviembre de 1997, serie CN 35, párrafo 77. En el presente caso, la conformación del Comité de Ética de la Asamblea Nacional, el señor comisionado Dalton Emory Basigalupo Buenaventura no debió haber actuado y conocido este caso por el principio de buena fe estipulado en el artículo 17 del Código Orgánico Administrativo, que dice: se presume que los servidores públicos y las personas mantienen un comportamiento legal y adecuado en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. Es decir, debió retirarse del caso. Su actuación convierte a este caso en parcializado. En el punto 2.4.1, pruebas de la asambleísta Joana Moreira, esta presentó pruebas documentales y pruebas testimoniales, entre las cuales llamó a declarar a sus testigos Darwin Patricio Guayaquil Cortés, Isabel Alexandra Mayanquer Valencia, Francisco Javier Otuño Pardo y Carmen Otilia Calderón Piedra. Las pruebas calificadas y no calificadas de la asambleísta Joana Moreira se desarrolla de la siguiente manera: un CD de audio con las notas de voz, CD signado con el número 2 que contiene 4 audios de Carmen, Egner, Patricio, Guayaquil y Serrano. Entrevista en el medio de la Posta el 16 de septiembre de 2021 en el programa Café La Posta a la asambleísta Egner Alcalde. Que se solicite la Coordinación General de Medios Legislativos y de Comunicación Institucional de la Asamblea Nacional para que le emita grabación el día 3 de agosto del 2021 del Pleno 698, en la que intervino el asambleísta Egner Alcalde. Que se solicita al Consejo de la Judicatura un listado de peritos debidamente acreditados y especializados en audio, video y afines. Que el perito acreditado del Consejo de la Judicatura realice la pericia de reconocimiento, cotejamiento y autenticidad de la voz de Egner Alcalde con los audios de voz en el CD adjunto a la denuncia con el CD número 2 que agregó la denunciante identificado como Egner. El perito seleccionado fue el ingeniero Pedro Pablo Caicedo Morales, quien entregó el informe pericial el 24 de octubre del 2021, recibido por la Secretaría del Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Este mismo perito realizó la pericia de reconocimiento, cotejamiento y autenticidad de voz del señor Darwin Patricio Guayaquil Cortés con el audio identificado como Patricio Guayaquil.
certificados bancarios emitidos por Banco de Guayaquil de las cuentas de los testigos de la denunciante, señora Isabel Alexandra Mayanquer Valencia y Javier Ortuño Pardo, quienes realizaron retiros el 1 de septiembre del 2021 mediante cajeros. Solicitud al Registro Civil del Ecuador para que remita los certificados biométricos del asambleísta Egner Recalde y de la señora Carmen Otilia Calderón Piedra. Solicitud a la presidenta del Comité Electoral para que certifique si Egner Recalde tiene la calidad de asambleísta del Ecuador. Que certifique también si el ciudadano Darwin Patricio Guayaquil Cortés fue candidato a la alcaldía de Quito en el año 2019. Solicitud a la Coordinación de Talento Humano de la Asamblea Nacional del Ecuador para que certifique si los ciudadanos Darwin Patricio Cortés, Isabel Alexandra Mayanquer Valencia, Carmen Otilia Calderón Piedra y Francisco Javier Ortuño Pardo, fecha de desvinculación, despacho al que fue vinculados, qué persona solicitó su desvinculación. Perdón. Solicitud a la Administradora General de la Asamblea Nacional del Ecuador para que certifique el espacio físico asignado al asambleísta Egner Recalde por el periodo 2021-2025. Solicitud a la Coordinación General de Talento Humano de la Asamblea Nacional del Ecuador para que remita copia certificada de los documentos suscritos del 27 y 28 de septiembre del 2021 por Isabel Alexandra Mayanquer Valencia y Francisco Javier Ortuño. Una solicitud a la Presidencia de la Asamblea Nacional de Ecuador para que remita una copia certificada del memorándum presentada el 24 de septiembre del 2021 por Isabel Alexandra Mayanquer Valencia. Solicitud a la cadena televisiva Ecuavisa para que emita copia magnetofónica de la entrevista realizada a la ciudadana Isabel Alexandra Mayanquer Valencia del día 6 de octubre del 2021 en la franja horaria de las 13 horas respecto al cobro de diezmos. Solicitud de la Coordinación de Operaciones TIES de la Asamblea Nacional para que remita toda información documental de DTS y Simbra desde el usuario Carmen Otilia Calderón Piedra. Solicitud de la Administradora General de la Asamblea Nacional del Ecuador para que certifique el lugar físico donde estaba ubicada la computadora asignada a Carmen Otilia Calderón Piedra. Solicitud a la Coordinación General de Talento Humano de la Asamblea Nacional del Ecuador para que remita los nombres y apellidos de todos los funcionarios legislativos vinculados al despacho del asambleísta Egner Recalde. Testimonio del señor Darwin Patricio Guayaquil Cortés, testimonio de la señora Isabel Alexandra Mayanquer Valencia, testimonio del señor Francisco Javier Ortuño, testimonio de la señora Carmen Otilia Calderón Piedra. En el punto 2.5.4, el Comité de Ética de la Asamblea Nacional, el 9 de noviembre del 2021, resolvió calificar las pruebas de descarga y presentadas por el asambleísta Egner Recalde. Certificado suscrito por la Coordinadora General de Talento Humano de la Asamblea Nacional, de fecha 2 de octubre del 2021, que se adjuntó al escrito de contestación de la anuncia del 24 de octubre del 2021, con el que pruebo quiénes fueron servidores legislativos que trabajan y trabajaron en el despacho de Egner Recalde, en los cuales constan en este certificado Darwin Patricio Guayaquil Cortés, Isabel Alexandra Mayanquer Valencia, Francisco Javier Ortuño y señorita Viviana Rosalía Guanoliza
Parinango. Documento que se encuentra adjunto en estas diapositivas. En esa pruebas solicitadas y calificadas está que la parte denunciante presente la prueba material del artículo 163, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es el documento de recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo, que la denunciante presente el documento de autorización de parte del asambleísta en el recalde o juez competente, autorizando grabar las conversaciones. Documentos que no se presentó ni se adjuntó dentro del proceso, tal como se le requirió a la interpelante y mismas que fueron calificadas. Solicitar a la Secretaría del Consejo de Administración Legislativa CAL para que remita a su despacho una certificación en la que indique si los señores Darwin Patricio Guayaquil Cortés, Isabel Alexandra Mayanker Valencia, Francisco Javier Ortuño Pardo y Carmen Otilia Calderón Piedra han presentado alguna denuncia en contra del asambleísta en el recalde por el artículo 164, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Testimonio de la señora Isabel Alexandra Mayanker Valencia para conocer cómo realizó las grabaciones. Numeral 2.6. La audiencia de plática de prueba de cargo y de descargo que se encuentra en la página 20. 2.7. Comparecencia y testimonios recibidos. El Comité de Ética manifestó que no se aceptará ninguna prueba que vulnere derechos fundamentales o haya sido obtenida mediante mecanismos ilegales. 2.7.3. Comparecencia de Darwin Patricio Guayaquil Cortés. En las preguntas del asambleísta Jonah Moreira, le preguntan qué persona se encargaba del manejo de DTS, Simbra, del asambleísta. Responde el señor Guayaquil, la señora Mayanker. La pregunta, ¿usted conocía a quienes trabajaban en el despacho del asambleísta Recalde? Responde la señora Mayanker, comunicador social, doctor Javier Ortuño, y la señora Guanoriza y el testificante. ¿Presentó en algún momento la renuncia al asambleísta Recalde? Responde sí, el 15 de septiembre del 2021. ¿Por qué razón? Le preguntan. Creo que cometí un error al no saber quiénes estaban alrededor nuestro. Entonces creo que sí hubo un error político, pero afortunadamente, a criterio del asambleísta, después de revisar todos los hechos, me ratificó la confianza. ¿Escuchó los audios adjuntos a la denuncia? Pero claro, y son sacados de contexto. Yo soy doctor en jurisprudencia. No se juzgan las ideas, no se juzgan las opiniones. La señora Mayanker, ella es de la idea de crear una sede de la izquierda democrática en el sur para ser candidato concejal al doctor Javier Ortuño. Ella provoca y dice, colaboremos. Perfecto, sí, colaboremos. Yo soy jefe de despacho, me deprecio, muy buena idea que nunca se concretó. Usted le manifestó una idea inteligente que había tenido Alexandra Mayanker del asambleísta Recalde, y yo le transmití al doctor Recalde la idea posteriormente de lo que sucedieron estos audios, porque obviamente la idea era genial. Pregunta, ¿él tenía conocimiento de cómo se iba a realizar? De la sede no, porque fue posterior. ¿Qué responde a lo que estoy consultando por tercera ocasión?
Yo lo que puedo decir, la verdad, señor presidente y miembros hubo una opinión de la señora Mayanker que me pareció válida en ese momento. En el audio 1, Patricio Guayaquil, en este audio intervienen 3 personas, entre las cuales se comprometen entre ellos para trabajar en el sur de Quito, que iban a arrendar un local y que esos recursos que entre ellos se comprometían era para arrendar un local. Hay una voz femenina que interviene en 2, Carmen Calderón. No hay una rebajita para nosotras las mujeres. El interviniente 2 dice, ¿desde cuándo hay que pagar? Desde junio. El interviniente 2 dice, ¿y cuánto es? 500. La pregunta, ¿desde qué fecha fue esta conversación? Respuesta, se venía conversando con Mayanker desde junio. Pregunta, ¿por qué desde el audio se escucha que la licenciada Alexandra Mayanker le pedía esa rebaja de estas contribuciones? Responde, porque me imagino que estaba grabando. Yo lo que pedí es colaboración, nadie puso absolutamente. Yo comprometí como Patricio Guayaquil $500. ¿A quién comprometió los $500? Al doctor Javier Ortuño. ¿A quién entregó los $500? No le entregué a nadie, porque nunca se concretó el local del sur. Usted acaba de mencionar que comprometió los $500. Comprometí, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. ¿Usted nunca le entregó dinero a la asambleísta Recalde? Jamás. En la reproducción del CD2, identificado Patricio Guayaquil, en este audio, lo que existe son conversaciones que, según el testimonio del doctor Patricio Guayaquil, que ante la Comisión de Ética ha declarado que no ha entregado dinero a nadie porque nunca se concretó el local del sur. La asambleísta Joana Moreira le pregunta, ¿usted nunca le entregó dinero a la asambleísta Recalde? Y el doctor Patricio Guayaquil le responde que jamás. El doctor Patricio Guayaquil manifiesta que los audios están entrecortados. ¿Por qué solicita que los pagos sean desde el mes de junio? Porque quedamos en contratar la central antes y en la central hay que tener gente, brigadistas y secretario. ¿El asambleísta Recalde estuvo presente mientras habla de estos temas de cobro? No, responde Patricio Guayaquil. Audio del medio digital La Posta con una entrevista con la asambleísta Recalde. En este audio se pretende que el doctor Patricio Guayaquil dé unas contestaciones a una entrevista personal que tuve en el medio digital La Posta, cuando estas preguntas debieron hacérmelas a mi persona. Yo no puedo responder por todas las entrevistas que le hagan la señora Joana Moreira en un medio escrito o televisivo, radial o medio digital. Esas respuestas tienen que dar ella, yo no. Preguntas al testigo Patricio Guayaquil. Se le pregunta si él sabía que le estaban grabando en estas conversaciones y responde que jamás, que él no ha autorizado a la señora Mayanker grabarle. Se le pregunta que si esa sede política se llegó a concretar, ha respondido que nunca. Testimonio de la señora Carmen Calderón Piedra. La señora Carmen Calderón ha declarado que trabajaba en el despacho de la señora asambleísta Rocío Guanoriza. Corrobora con el certificado de talento humano que indica cuáles son los empleados legislativos que trabajaban en el despacho de la asambleísta Recalde. La denunciante Joana Moreira pregunta cuáles son las características físicas de los miembros del despacho en que les encontraba trabajando, y el presidente del Comité de Ética le impugnó esta pregunta por impertinente. Le pregunta a la denunciante señora Joana Moreira si le conoce a la señora Alexandra Mayanker. Ella responde que sí le conoce. En unas reuniones le preguntan qué se trató en esa reunión y la señora Carmen Calderón responde que
le había llamado el señor Patricio Guayaquil para que asista a una reunión que iban a tener un proyecto político sobre una sede que iban a hacer en el sur de Quito. En esta reunión se lanzaban ideas para lanzarle de concejal al señor Javier Ortuño. Decían que iban a hacer una contribución de 500 Patricio Guayaquil y Javier Ortuño $500 y las mujeres 200. En esa reunión habían muchas ideas que se iba a presentar sobre el concejal, agasajos nivereños y todo eso en el sur de Quito. Como les vi que estaban riéndose, yo también dije, no habrá una rebajita. Se quedó que iban a buscar la sede en el sur de Quito. La denunciante Joana Moreira pregunta por quién fue convocada a esa reunión y el presidente de la Comisión de Ética le impugna esa pregunta por impertinente. La señora Carmen Calderón declara que le volvieron a llamar y le indicaron que no había encontrado el local, que en esa reunión Alexandra Mayanker le preguntó al señor Ortuño, ¿qué pasó con el local? Él dijo que estaba buscando en el sector de la Villaflora, que los locales estaban muy caros, entre $400. El señor Patricio Guayaquil le dijo que ponga más empeño en buscar la sede política y decían que hay que contribuir para el alquiler de esa sede. La denunciante Joana Moreira pregunta ¿quién le solicitó estos aportes? La señora Carmen Calderón responde, el señor Patricio Guayaquil, que era para contribuir para la sede del proyecto político. La señora Carmen Calderón ha declarado que en ningún momento ha participado el asambleísta alcalde en esas reuniones. En el audio 3 que está asignado con el nombre de Carmen Calderón, en este audio se aprecia como Alexandra Mayanker trata de inducir a la testigo Carmen Calderón para que responda afirmativamente que el dinero que pidió el Egner, eso le dijo que nos haga firmar. Carmen Calderón responde no. Alexandra Mayanker insiste en la inducción y le dice, ¿por qué se acuerda que Patricio dijo que sí había que hacer firmar? Carmen Calderón responde, es que no, pues yo solo voy a llevar el registro. La asambleísta Joana Moreira le pregunta a Carmen Calderón sobre lo que se trataba la conversación. Carmen Calderón responde, ella, refiriéndose a Alexandra Mayanker, ella me decía de un dinero, pero a mí nadie me dio ningún tipo de dinero. El asambleísta alcalde no pidió ningún tipo de dinero. Yo le dije que llevaría un registro por la situación de la sede del partido que iba a ser el concejal al señor Javier Ortuño. La asambleísta Moreira le pregunta, ¿usted recibe estas contribuciones? La señora Carmen Calderón le responde, en ningún momento he recibido ninguna contribución. La asambleísta Joana Moreira le pregunta por qué usted iba a llevar el registro de un despacho en un espacio donde usted no estaba vinculada. La señora Carmen Calderón responde, el señor Patricio Guayaquil me llevó a la reunión y ellos me eligieron de su tesorera, refiriéndose a Alexandra Mayanker, Javier Ortuño y Patricio Guayaquil. Además, la señora Carmen Calderón le responde a la denunciante que se digne ver los registros de su actuación en el despacho de la asambleísta Rocío Guanoriza. Correos electrónicos. En los correos electrónicos emitidos no solamente por la señora Carmen Calderón, sino también por la señora Alexandra Mayanker, Javier Ortuño, Patricio Guayaquil, a mi monitor, se pretende relacionar con las conversaciones que han tenido los antes mencionados, pero en ninguno de estos correos electrónicos aparece que el asambleísta Igner Recalde les haya pedido dinero al equipo de trabajo que elaboraba
en el despacho. La señora Carmen Calderón declara que en esas reuniones en las que participaba Alexandra Mayanker, Javier Ortuño y Patricio Guayaquil, quien insinuaba la contratación de la sede política era Alexandra Mayanker y Patricio Guayaquil. La persona que iba a manejar el dinero para esa sede política era el señor Francisco Ortuño, porque a él le encargaron buscar la sede, alquilar y pagar las garantías. Declara también que el señor Javier Ortuño nunca alquiló la sede, que esa sede iba a ser en el sur de Quito, en el sector de la Villaflora, que el señor Patricio Guayaquil le dijo al señor Ortuño que ponga más empeño en buscar la sede y que Javier Ortuño respondió que los locales estaban muy caros, que valían $400 y cuando tenga listo les iba a llevar a conocer. Esta declaración concuerda con la declaración del doctor Patricio Guayaquil, que se reunieron para alquilar una sede en el sector sur de Quito, en la Villaflora, que le iban a lanzar como concejal al señor Javier Ortuño, y ese tenía que recibir los dineros para el alquiler y la garantía de la sede, que no sabía que le estaban grabando, que nunca recibió dinero de la señora Alexandra Mayanker, tampoco recibió dinero el señor Javier Ortuño, y que no ha entregado dinero alguno al señor asambleísta en Nerecalde, porque no han recibido ningún dinero de nadie. La asambleísta Joana Moreira le hace una pregunta sugestiva: ¿quién es la señora Carmen Calderón, que está vinculada al despacho del asambleísta Nerecalde? Y Javier Ortuño responde: se nos indicó que iba a ser la secretaria personal del asambleísta, que se imagina que ella reportaba sus actividades a talento humano. Luego dice que se enteró que ella estaba vinculada al despacho de otra asambleísta. Él no tenía conocimiento de esto, que él era el único que tenía vínculo en el despacho. Falso, también tenía vínculo el doctor Patricio Guayaquil y Alexandra Mayanker. Declara que él les acercaba hacia sus domicilios porque él también vive en el sur. Declara que Carmen Calderón realizaba las actividades a diario en el despacho del asambleísta. También declara que él no tenía conocimiento de los audios. Declara además que él no ha participado en ninguna denuncia ni ha participado en alguna grabación. Javier Ortuño declara que a veces no pasaba con la gente del despacho. También declara que en la misma reunión ellos me indican que querían hacer un proyecto político en el que me sugerían a mí como concejal, que él no estaba de acuerdo con la entrega del dinero y que Carmen Calderón y Alexandra Mayanker han conversado con él para no dar aportes, que el 1 de septiembre a las 2:35 p.m. se acercó al cajero en el centro comercial Quitus y retiró $200 y entregué personalmente en el despacho a la señora Carmen Calderón. Porque yo le conocí, le entregué a Carmen Calderón, es lo que dice Javier Ortuño. La señora Carmen Calderón también le desmiente a Javier Ortuño cuando le declara que en ningún momento el asambleísta Nerecalde pidió dinero y que no le ha entregado dinero alguno porque nadie dio ningún dinero. Luego declara Javier Ortuño que en la parte al momento de retirarse de las labores de Alexandra Mayanker, se fue igual al cajero y mi vehículo le entregó una cantidad de dinero, que no sé cuánto tenía que dar, porque al fin y al cabo supe los valores que le entregó en el vehículo. Si no sabe cuánto le dio a Alexandra Mayanker en el interior del vehículo a Carmen Calderón, ¿por qué no vio? Y tampoco sabe de los audios. Esto prueba, señores asambleístas y señoras asambleístas, que este señor Javier Ortuño miente. Él sabe que nunca se pidió dinero por ningún concepto. Luego declara que se siente víctima.
En las repreguntas declara el señor Ortuño que sí sabía del proyecto político del arriendo de una sede en el sur de Quito, que inclusive le encomendaron a él buscar esa sede, que el dinero le entregó a Carmen Calderón en el despacho, pero Carmen Calderón le desmiente, declaró que nadie le entregó ningún dinero, que ella anotó en una agenda, pero la agenda imaginaria, me imagino, no se presentó como prueba, que no tiene un documento de entrega del dinero, según la versión del mismo declarante de Francisco Ortuño. El testimonio del señor Javier Ortuño es falso y mentiroso, ya que declara que Carmen Calderón trabajaba en mi despacho de asambleísta. La certificación del Departamento de Talento Humano lo desmiente. En esta certificación se indica cuáles son los empleados legislativos asignados al despacho y entre ellos no consta Carmen Calderón. De igual forma miente cuando le preguntan si conocía del proyecto político del alquiler de la sede en el sur de Quito, del que tuvo pleno conocimiento y declara que inclusive le encomendaron buscar a él esa sede. También miente cuando declara que Alexandra Mayanker, después de terminar sus actividades laborales, después de las 17 horas, esta se fue al cajero a retirar dinero y que ese dinero entregó a Alexandra Mayanker en el interior de su vehículo y no se dio cuenta cuánto le dio, que él tenía por costumbre llevar a estas dos mujeres hasta su domicilio, ya que él también vivía en el sur. Qué curioso que a 30 centímetros de distancia no se dé cuenta cuánto dinero supuestamente le entregó. En el testimonio de Alexandra Mayanker, la denunciante Joana Moreira le pregunta a Alexandra Mayanker que usted acaba de mencionar que no le iban a permitir ser candidato a concejal de Quito por actitudes machistas del asambleísta Recalde y asesor Guayaquil. Quisiera que pueda especificar a este comité de ética a qué se refiere con esas actitudes machistas. Responde, a lo largo del proceso de trabajo hubo muchas recomendaciones, consejos que se le dio al asambleísta, incluso cuando estaba ahí Patricio Guayaquil. Incluso yo debía mucho el tema político con Patricio Guayaquil. Perdón, yo debatía mucho el tema del político con Patricio Guayaquil. Éramos los que más hablábamos en el despacho y todas las observaciones, criterios políticos y hasta jurídicos, sin ser abogada, les ponía sobre la mesa. Con respecto a los audios que se reproduce en la audiencia, son simples conversaciones de unas ideas políticas que nunca llegaron a concretarse, según las declaraciones de la propia Alexandra Mayanker en el audio identificado que dice que con Patricio no se puede llegar a nada, que efectivamente existieron reuniones en donde le sugerían a Javier Ortuño que agilite la búsqueda de la sede y que éste respondía que cuando encuentre los llevarán a conocer. Estas declaraciones tienen correlación entre los cuatro personajes. Lo sospechoso que el propio Javier Ortuño declara de que no tenía conocimiento de los audios y que en muchos de ellos él no participaba. Y las declaraciones realizadas ante el Comité de Ética de la Asamblea Nacional no guardan ninguna relación con los audios presentados por Alexandra Mayanker, lo que se llega a determinar que esos audios son descontextualizados. Ahora puedo comprender por qué la asambleísta Joana Moreira no le citó al perito, al ingeniero Pablo Caicedo, para que responda al interrogatorio como dispone el artículo 76, numeral 7, letra J de la Constitución de la República, que dice: quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza o juez o autoridad y a responder el interrogatorio respectivo. Todos los audios presentados por la asambleísta Joana Moreira a través de Alexandra Mayanker son nulos, no constituyen prueba plena y violenta el artículo 76, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, que dice:
Las pruebas obtenidas y actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán la eficacia probatoria. El artículo 197 del COA dice: la administración o la persona interesada podrá contrainterrogar a peritos y testigos cuando se hayan emitido informes o testimonios en el procedimiento. Señoras y señores asambleístas, el que acusa debe probar. La asambleísta Joana Moreira no ha probado absolutamente nada de las conversaciones grabadas en los audios sobre unos presuntos diezmos. Sus propios testigos se contradicen en los fundamentos de su denuncia. Ellos dicen que todo fue una conversación, que nunca se llegó a concretar nada. Más aún, cuando en las propias respuestas de los testigos presentados por la denunciante manifiestan de una manera categórica de que no han entregado un solo centavo a Egner Recalde, ni tampoco el asambleísta Egner Recalde les ha solicitado un solo centavo. Además, Alexandra Mayanker se contradice cuando declara que ella no tomaba decisiones. Sin embargo, era la que más discutía política y temas jurídicos con Patricio Guayaquil, a pesar de que no era abogada. La asambleísta Joana Moreira le hace un recuento a la testigo Alexandra Mayanker, quien en el audio dice que la sede podemos esperar. Luego Alexandra Mayanker declara que giró un cheque y le entregó a Carmen. ¿Qué Carmen? Le dijo que le dé en efectivo. Luego procedió a guardar el cheque. Después declara que el compañero Ortuño le entregó el dinero a Carmita, que le sacó del cajero 100 y le dio Carmita a Calderón. Y luego Carmita, en su declaración, testigo de la interpelante, manifiesta de que nunca recibió un solo centavo de parte de Alexandra Mayanker. De esta manera se evidencia que los testigos se contradicen al momento de decir de que ellos habían acordado que se les ha solicitado a Javier Ortuño $500 y a Alexandra Mayanker $200. Y supuestamente después de la declaración dice que Javier Ortuño ha entregado $200 y la señora Alexandra Mayanker una cantidad de $110. Todo se evidencia una contradicción evidente y que están mintiendo estos dos testigos. Y lo cual no se hace constar en el informe presentado por el Comité de Ética. Joana Moreira le pregunta a Alexandra Mayanker, ¿a quién entregó los $110? Ella responde que el dinero le entregó en el interior del auto a Javier, pero se contradice cuando declara que fue en el cajero, que fue al cajero y le dejé, tenga la plata, le dije a Carmita. El cajero queda en la calle San Gregorio. La señora Alexandra Mayanker ha mentido. En el interrogatorio, Alexandra Mayanker se contradice. Ya no era la experta en política y temas jurídicos, que ella no fue la mentalizadora, pero sin embargo opinó que su amigo Javier Ortuño debe ser concejal de Quito, que con Patricio no se llegó a nada, que no tiene un documento de la entrega del dinero a Carmen Calderón, que ella fue la autora de la grabación de los audios. Reconoce que la sede política no se llegó a alquilar por parte del señor Javier Ortuño, que no entregó dinero al señor Patricio Guayaquil, que no le entregó dinero al asambleísta Egner Recalde. Conclusiones del Comité de Ética se refieren a un presunto nepotismo que no ha sido denunciado. De la certificación de talento humano de la Asamblea Nacional se demuestra que Carmen Calderón no trabajaba en el despacho del asambleísta Egner Recalde. Recomendaciones. Recomiendan una destitución sin prueba plena, violentando el debido proceso
en el que actúa un comisionado completamente parcializado dentro de este comité de ética, como lo es el comisionado Dalton Bacigalupo. No existe, dentro del proceso se evidencia que no existe ninguna responsabilidad del asambleísta denunciado. También no existe responsabilidad contra el asambleísta en esta denuncia, porque los hechos denunciados son conversaciones y estas conversaciones han sido grabadas con fines ruines. Grabaciones que, de acuerdo a los relatos de los testigos del asambleísta Joana Moreira, son ideas que nunca llegaron a concretarse. Las contradicciones de los testigos de la denunciante del asambleísta Joana Moreira demuestran que solo hubo intenciones del equipo de trabajo, parte del equipo de trabajo que trabajaban con Egner Recalde. Además, el perito ingeniero Pablo Caicedo no lo hizo comparecer la denunciante a defender su informe pericial respecto a los audios, por lo que no tienen prueba plena. Estos audios no tienen fecha, han violentado el derecho de la intimidad contemplado en el artículo 66, numeral 18 de la Constitución de la República del Ecuador, que dice: se reconoce y se garantiza a las personas el derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. El Comité de Ética ha realizado una recomendación basado en especulaciones y presunciones. Señores asambleístas y compañeras asambleístas, me encuentro frente a un proceso que se desarrolló dentro del Comité de Ética de la Asamblea Nacional, en el que su informe, a partir de la página 74, determina que no existieron pruebas documentales de que Egner Recalde haya solicitado o recibido valor alguno de los miembros de su despacho, en el que no consta el testimonio del perito, pues no fue convocado de una manera premeditada, ya que las grabaciones a las que hace alusión no mantuvieron una cadena de custodia, lo que las desacredita y les hace una prueba impertinente, es decir, no constituye prueba plena, más aún cuando estas grabaciones no fueron materializadas como lo determina la norma jurídica. Con todos estos antecedentes, señores legisladores, les pido de manera más minuciosa el referido informe, los alegatos de los asambleístas interpelantes, los testimonios brindados por los supuestos testigos y afectados, que valoren y emitan un voto con conciencia apegado a la Constitución, las leyes y reglamentos que nos rigen, un voto que apoye la transparencia, la verdad, la justicia, para que se siente un precedente de que esta Asamblea Nacional no tolerará persecuciones políticas por tener un criterio diferenciado de los mal llamados líderes políticos, quienes manejan intereses personales y no intereses del pueblo ecuatoriano, por lo que no se debe aprobar la moción de destitución en razón de que no se ha demostrado el incumplimiento del numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hasta aquí mi exposición, mi defensa, señora Presidente. Me reserva el derecho a la réplica. Gracias.